Hola de nuevo, soy J. Torres, vuestro sastre matemático. Estoy aquí para presentaros un vídeo muy interesante que es continuación del vídeo primero que colgué y que os propuse sobre curiosidades. En el primer vídeo vimos cómo hicieron los cálculos los griegos de las dimensiones de la Tierra y las dimensiones de la Luna, el diámetro de la Tierra y el diámetro de la Luna. Y os prometí un segundo vídeo en el cual veríamos cómo calcularon la distancia de la Tierra a la Luna. Pues muy bien, podéis recordar aquel vídeo y verlo de nuevo, yo os lo sugiero por ahí arriba, pero de todos modos haré una pequeña introducción para ponerse en antecedente para aquellos que no lo vieron o que no les apetece volver a verlo. Como os decía entonces, estos cálculos se hicieron en el siglo II, entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Y esto fue debido a unos sabios, a unos fenómenos, como os decía entonces, que las únicas herramientas que tenían eran la observación, cómo se movían los planetas, cómo se movía la Luna, cómo se movía el Sol, y a partir de ahí muchísima paciencia, muchísima inteligencia para empezar a sacar conclusiones. Aristarco de Samos, en 310 a.C., lo primero que tuvo es la paciencia de esperar a un eclipse total de Luna y ahí observó, según pasaba, se iba tapando la Luna, ocultada por la Tierra, que se ponía entre medias del Sol y de la Luna, que el diámetro de la Tierra era entre 3,5 y 4 veces el diámetro de la Luna. Eso, así, para empezar, y solo con la observación. También observó que la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, avanzaba en una hora un ángulo igual a su diámetro, que es lo que os tengo reflejado aquí. La órbita lunar, ellos sabían que la Luna giraba alrededor de la Tierra en una órbita y tardaba 656 horas, 27 días y 8 horas, en dar la vuelta completa. Entonces él observó que en una hora, lo que avanzaba la Luna era un ángulo equivalente a su diámetro, al diámetro de la Luna. Por lo tanto, con una sencilla regla de 3, bueno, 656 horas, dar la vuelta completa son 360 grados, pues una hora, 0,55 grados, algo más de medio grado. Y él, en principio, se quedó ahí, lógicamente, porque no conocía el diámetro de la Tierra, no conocía el diámetro de la Luna. Eso vino posteriormente. Pero bueno, también Aristarco lo que predijo fue que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, anticipándose a lo que luego se dio por válido por Copérnico. Y bueno, pues nada más y nada menos que 17 siglos, evidentemente. Le dieron por loco. Yo supongo que a estos tres, Aristarco, Eratóstenes e Hiparco, pues le dieron por locos en su tiempo, aunque no coincidieron en la misma época, pero bueno, cada uno se basó en los cálculos y en las observaciones que había hecho el otro. Eratóstenes, que nació en el 276 a.C., es decir, después de que Aristarco hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, pero es cierto que Eratóstenes, como os dije en el vídeo anterior, estuvo muchísimo tiempo en la Biblioteca de Alejandría dirigiéndola y bueno, entonces sí que recogió todo lo que había hecho Aristarco. ¿Qué es lo que hizo? Perfeccionar aquello, matizarlo, y a partir de ahí, a partir de las observaciones de Aristarco, él calculó el diámetro de la Tierra y el diámetro de la Luna. Tenéis que ver las curiosidades 1, el vídeo anterior, porque aunque yo os pondré aquí la conclusión a la que llegó ahora después, pero bueno, si lo veis el vídeo, mejor. Después de Aristarco y Eratóstenes, con las observaciones y los cálculos que habían hecho cada uno de ellos, bueno, pues aconteció Hiparco, que fue posterior a ellos.
Yo supongo que si hubiéramos estado en esta época, Aristarco, cuando hizo sus cálculos y sus conclusiones, diría más o menos como dice José Mota: oye, a los que vengáis, no digo que me lo mejoréis, pero igualármelo. Bueno, pues llegó Eratóstenes y no lo igualó, lo mejoró, y llegó Hiparco y tampoco lo igualó. Lo mejoró bastante, aunque Aristarco no iba muy mal encaminado, como veréis ahora. Bien, Hiparco nació en el 190 a.C. y él cogió todo lo que habían hecho todos los matemáticos, los sabios, los astrónomos anteriores, entre ellos Aristarco y Eratóstenes, y lo estudió y lo comprobó. Entonces, una vez que ya conocían aproximadamente el diámetro de la Tierra y el diámetro de la Luna, él precisó aquellas distancias, aquellos cálculos, y entonces él llegó a la conclusión de que la Luna, el diámetro de la Luna eran 3.440 kilómetros. Lo tenemos por aquí, la Tierra, la Luna. Y otra de las cosas que verificó era el ángulo. Recordar que Aristarco había dicho una hora, la Luna al moverse en su órbita en una hora recorre su diámetro, bueno, y llegó a la conclusión de que el ángulo eran 0,54 grados. Él lo precisó en 0,51. Como veis, no hay tanta diferencia. Y entonces dijo, bueno, la longitud de la órbita L es la longitud de una circunferencia. Si 3.400 kilómetros son medio grado, 0,51 grados, toda la longitud de la órbita son 360. Voy a calcular la longitud de la órbita. Una simple regla de 3, 3.440 por 360 entre 0,51, y la longitud de la órbita, 2.428.235. Evidentemente, a partir de ahí, ya lo más sencillo era calcular el radio de esa órbita, que era precisamente la distancia de la Tierra a la Luna. Estamos en el punto de observación, distancia de la Tierra a la Luna. Una vez que conocemos la longitud de la órbita, 2.428.235 kilómetros, la longitud de la órbita es la longitud de una circunferencia, 2πr, siendo r el radio de esa órbita y la distancia de la Tierra a la Luna. Pues es muy fácil de calcular. 2πr, la longitud de la circunferencia, 2.428.235 kilómetros, r, 2.428.235 entre 2pi. Sabéis que pi es 3,14,16. Haciendo esta división, le salió 386.465 kilómetros. Distancia de la Tierra a la Luna, aproximadamente 150 años antes de Cristo. Para que os hagáis una idea de la precisión, actualmente se considera como válido, y ahora esto se comprueba diariamente vía láser con un satélite que hay en la Luna, y la Luna, como veréis ahí en algunas imágenes que os estarán saliendo, no gira en una circunferencia como ellos creían, como creían los griegos, sino que gira de forma, digamos, elíptica, de tal modo, y no tiene el centro del giro. El centro del giro es el centro de los ejes de esa elipse, no es el centro de la propia elipse, con lo cual hay veces que vemos la Luna más grande porque la está más cerca, veces que vemos la Luna cuando está llena más pequeña porque está más alejada. Bien, cuando la Luna está más cerca se llama perigeo, y cuando está más lejos se llama apogeo. Bien, en el perigeo son 356.410 kilómetros, esos son datos actuales, y en el apogeo son 406.700 kilómetros. Y estamos hablando que el cálculo que hicieron entonces, hace más de 2000 años, 386.465, sin conocer esta realidad de la Luna, así que no gira, el centro de giro no es el centro de la Tierra, sino es una elipse,
pues bueno, dependiendo cuando lo hicieran, en qué momento de la luna, el ángulo, evidentemente el ángulo no es el mismo que se observa desde la Tierra cuando la luna está más grande y está cerca que cuando está más lejos. Bueno, pues digamos que están ahí en el centro, con lo cual los cálculos fueron bastante precisos. Entonces, bueno, yo no sé qué decir, digo lo mismo que dije en el vídeo anterior, no sé cómo se os queda a vosotros el cuerpo, pero yo viendo estas cosas dije, vaya elementos subversivos estos griegos, ¿eh? Qué pena que se murieran tan pronto. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado viéndolo tanto como yo he disfrutado contándolo. Si queréis seguir recibiendo notificaciones de estas curiosidades y de mis clases de matemáticas, suscribíos. Y bueno, pues nada más. Que tengáis un buen día, que lo paséis muy bien y hasta la próxima, que será muy pronto. Adiós a todos.